Quiero iniciar con este salmo que es bellísimo y dice: yo sé, esta versión, que veré tu bondad mientras esté aquí en la tierra. Levante su mano derecha y diga: yo veré la bondad de Dios. ¿Cuántos terrícolas vinieron en esta mañana? Vas a ver la bondad de Dios mientras estés aquí en la tierra, amén. Somos resultados de la bondad de Dios. Yo soy resultado de la bondad de Dios. Mira a tu vecino, míralo de arriba abajo, porque él es un resultado de la bondad de Dios. Creemos en un Dios bondadoso. Yo creo en un Dios bondadoso, amén. Dice la Biblia, hoy vamos a hablar de milagros y prodigios, y precisamente esa era una de las cualidades del Señor Jesús. Era bondadoso. ¿Cómo era? Bondadoso. Y hoy vamos a ver qué sucedió en algunos de los milagros que desató mientras estuvo en la tierra. Y sabe, gente que hoy a su alrededor experimentaba la bondad de Dios como usted y yo lo hacemos, como usted y yo lo vamos a hacer, amén. Dice la Biblia en Marcos 1, capítulo 41, versículo 43. Te quiero leer esta, dice Nueva Traducción Viviente: movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: si quiero, sé sano. ¿Cómo ven a Jesús ahí? Con compasión. Pregúntale a tu vecino: ¿cómo está tu compasión? Te quiero preguntar en esta mañana: ¿hace cuánto no oras por un enfermo? ¿Hace cuánto no oras por alguien que seguramente vino a tu casa y te expresó el problema que tenía? Y a veces, como muchos hacemos, damos una solución natural, damos nuestro consejo sabio, pero tenemos que ser movidos a compasión, porque Jesús lo hizo. Y con cada enfermo, con cada persona que se cruzaba a su lado, ¿sabe qué extendía? Compasión. Tú y yo hemos sido llamados para ser compasivos, amén. Yo quiero ser una persona compasiva. Y hoy en esta mañana no me voy a demorar mucho en la palabra, porque queremos orar por ti. Queremos orar por ese milagro que tú dices. ¿Qué es un milagro? Primero que todo, es algo que no se puede hacer naturalmente, algo que la ciencia no ha podido experimentar, que no se puede explicar. ¿Alguien requiere de un milagro en esta mañana? Pues ponga cara. Te voy a dar unos minutos para que cambie ese rostro tenso que trae y ponga cara de que va a recibir un milagro, amén. El mayor de los milagros, dice la Biblia: con cosas tremendas te voy a sorprender. Ponga cara de sorprendido. Con cosas tremendas te voy a sorprender, así dice la palabra de Dios. Jesús tenía dos cosas al realizar milagros: era misericordioso, pero también era que tenía compasión y tenía misericordia. Mateo 14:14 dice: cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó los enfermos. Tú y yo tenemos un Dios ilimitado. Diga conmigo: nadie limita a Dios. Así que para ti lo que es imposible, para Dios no lo es, amén. Te estoy hablando de un Dios que experimentamos diariamente, un Dios de milagros. Yo soy un milagro de Dios. He experimentado, y te hablo en esta mañana con autoridad, porque hemos experimentado milagros de parte de Él. ¿Qué es un milagro? Algo que humanamente no se puede hacer, algo divino. Y te tengo buenas noticias: es el mismo Dios para todos, amén. Así que si no has experimentado milagros, hoy te vas a ir con la convicción de que hay un milagro para ti. Efesios 2, 4, 5 dice que tenemos un Dios rico. ¿Un Dios qué? Pero rico en misericordia, amén. Y cuando alguien es rico, tiende a ser ¿qué? Generoso. Y tienes un Dios rico en misericordia, que murió en la cruz, dice, por nuestros pecados. Así que tú en esta mañana tienes derecho a misericordia, amén. Tú en esta mañana tienes derecho a decir: Señor, necesito un milagro. Señor, requiero de un milagro. Juan 21, 25. Y me sorprende este versículo cada vez que lo leo, porque es impactante. Y esta versión Biblia de las Américas dice: y hay también muchas otras cosas, hablando de los milagros de Jesús, que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle,
pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. ¿Tiene un milagro favorito de los que hizo Jesús, de los que realizó Jesús? ¿Cuál? El del leproso por acá. El del barro, ese estuvo bonito, pero dice que ni un cuarto de esos milagros, que si se pusieran a escribir todos los milagros, así lo dice la palabra de Dios, que Él realizó en la tierra, dice, los libros no caberían en la tierra. ¿Por qué? Porque falta tu milagro, porque falta mi milagro, porque amamos a un Dios de prodigios, amén, amamos a un Dios que para Él no es imposible absolutamente nada. Voy a pasearte por algunos de los milagros, no todos, porque se nos iría aquí toda la mañana, pero quiero que veamos varios aspectos que tomó Jesús a la hora de hacer milagros. Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31, allí hay un primer milagro que te quiero recalcar en esta mañana porque seguro muchos los has escuchado. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia, diga conmigo misericordia, de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hay 2 ciegos que dice que siguieron a Jesús. Mi pregunta es, ¿cómo lo siguieron si eran ciegos? No sé, pero buscaron ser creativos. No sé, eran ciegos, pero dice que utilizaron la herramienta que tenían. Eran ciegos, pero no eran mudos. Y dice que le gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy te estoy hablando de un Dios misericordioso. Y sabe que a papá le gusta, mi esposo siempre se refiere acá y dice que a la princesa en la casa, nuestra hija, ella sabe cómo pedirle cosas. Y sabe dónde acariciarlo y sabe en qué momento pedirle. Y estos ciegos sabían que Jesús era misericordioso y con esas mismas palabras, como este es misericordioso, expresaron y dijeron, Jesús, tú que eres misericordioso, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús les hace una pregunta muy sencilla y no entendemos por qué hace, pero en todos los milagros que él hacía, él preguntaba lo mismo y dice, ¿ustedes quieren ser sanos? Y ellos que respondieron. Qué extraordinario ve ahí en esos versículos. La fe, pero yo no veo nada. Yo no sé, Jesús no les está preguntando en dónde se congregan. ¿Terminaron el discipulado? ¿Qué hacen? ¿Qué realizan? Sino simplemente requirió fe de ellos. Tú eres hoy un buen paso para realizar un milagro, amén. Porque eso no se refiere solo a líderes, a pastores, a gente especial, sino yo estoy apto para un milagro si le creo a Dios, amén. Así que necesito en esta mañana que alguien le crea a Dios. Jesús no era religioso. En ninguno de sus milagros usted va a ver, pocos milagros hizo dentro de la sinagoga. Donde pudiera, donde estuviera, por ahí Orlando mencionaba ahorita el milagro del barro, agarró tierra y con saliva escupió. Y ¿cuántos estarían dispuestos a que colocaran saliva en sus ojos? Pero Jesús, de las maneras prácticas y de manera sencilla, realizaba milagros. No se necesitaba más que alguien que tuviese fe. Amén. No se necesitaba más que alguien que le creyera a Dios. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible que le crean a Dios. Así que yo no veo a un Jesús religioso, no veo a un Jesús, no respetaba horarios. Muchas veces lo cuestionaron porque sanaba en días que no era el día de reposo, porque no se lavaba las manos, pero saben, tenía compasión y misericordia por la gente. Así que estos 2 ciegos le tocaron donde la Biblia que a él más le gustaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Hay alguien en esa mañana que pueda hacer esa oración? Señor, ten misericordia de mi casa. Señor, ten misericordia de mis hijos.
Señor, ten misericordia de mi cuerpo que está enfermo. ¿Tú crees que a Dios le agrada verte enfermo? ¿Tú crees que a Dios le agrada verte sin plata? ¿Sin un peso en los bolsillos? Si dices, muchos critican esto porque dicen, es que hablan de prosperidad, hablan de dinero, porque ¿han escuchado gente que critica eso? Pero la Biblia dice que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Amén. Así que Dios te quiere ver próspero, y si ese es tu milagro, tú le vas a pedir en esta mañana por tu economía. Amén. Vas a decir, Señor, tu palabra dice que tú te hiciste pobre para hacernos a nosotros ricos. No sé cuál sea el milagro que requieras en esta mañana, pero vamos a pedírselo a Dios. Amén. Lo primero que yo veo en estos 2 ciegos que Jesús sanó es que los lleva a su necesidad, a lo que requerían. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere que le pongamos un nombre a ese milagro. Amén. ¿Qué nombre requiere tu milagro? Economía, hay un nombre especial, hay una persona por la cual estás orando. ¿Hay algo que no puedes hacer tú humanamente? Pues Dios sí, pero quieres que vayas a esa persona, a esa necesidad especial y le coloques un nombre. Amén. Al final, como te dije, vamos a orar, pero queremos ser específicos, queremos orar por ese milagro, por esa persona, por lo que tú le estás colocando un nombre. Amén. Y Él viene con una palabra sencilla. ¿Quieren? ¿Alguien quiere en esta mañana? ¿Alguien quiere recibir de Dios? Porque aquí está Dios. Amén. Su palabra dice, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy. Amén. Y aquí está un Jesús esperando hacer milagros por tu casa, por tu vida, pero solo necesitamos que fe y que alguien le crea a Dios. Amén. Porque eso no se trata, usted puede decir como yo, como en mi caso, es que yo soy cristiana desde niña, 40 años en el evangelio, tantos años de servicio, pero lamentablemente hay gente que hoy en día no cree en milagros, que se basan en la Biblia y dicen, eso fue para los tiempos de los apóstoles, eso no es para nuestros tiempos. Pues yo veo a un Jesús que por donde iba hacía milagros. Y si tú decimos que somos discípulos ¿de quién? ¿De vida plena? No, de Jesús, de Cristo. Discípulo significa seguidor, y tú tienes que ser también, si le crees a Jesús vas a creer en milagros. Amén. Tanta gente aún dentro de nuestras iglesias antife que dicen, yo quisiera, pero es que me cuesta, porque no fuimos criados en ambientes de milagros. Pero en esta mañana te habla alguien con autoridad. A diario veo milagros económicos, de sanidad, veo milagros y creo en milagros, y hoy quiero que tú salgas creyendo no en mí, sino en milagros. Amén. Juan capítulo 5 versículo 1 al 18 habla de otro milagro grande de Jesús, el paralítico de Betesda. A partir del versículo 5 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, diga conmigo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió, no tengo quien me meta. El enfermo respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Por qué le crees más al sistema? ¿Por qué le crees más a lo que dijo una voz, a lo que dijo tu mamá, a lo que dijo la autoridad? Créele hoy a Dios. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es a quienes con su propósito son llamados. ¿Habrá alguien de propósito en esta mañana? Dice, todo te ayudará para bien. El domingo pasado yo les conté que mi esposo iba para Venezuela y yo muerta del susto. Y ay, Dios mío, y no he hecho sino, y me llaman todos, ¿no? Mi papá, mi mamá, todos. ¿Y cómo está Oscar? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Más bendecido que nunca. En la tierra que supuestamente hay crisis le han puesto oro en sus manos. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice la Biblia, el bien y la misericordia ¿me qué? Me perseguirán, y yo quiero que ese bien y esa misericordia me persigan todos los días de mi vida. Amén. Porque eres un ungido, una ungida de Dios. Porque Dios abrió los cielos sobre ti, sobre tu casa, porque milagros y prodigios vienen en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55:1. A todos los sedientos, dice Dios, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Alguien necesita ese milagro? Compren sin dinero. Hace 3 años exactamente, y hoy estoy hablando de nuestra vida porque es de la que más les puedo contar. Por eso les dije que todo lo que hablo, lo hablo con autoridad. Y hace 3 años compramos donde vivimos sin dinero. Y me acuerdo que Oscar, mi esposo, osadamente le dijo con quien hicimos el negocio, en 3 años te lo pago. Y yo dije, santo Dios, en 3 años, ¿de dónde vamos a pagar? Pues ya en junio concluimos y Dios no nos hizo quedar en vergüenza. Amén. Tú vas a comprar sin dinero. Amén. Alguien que le crea a Dios. No basta ser pensionado. Este sistema nos ha vendido que son 40 años, que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar duro, pero que hay que trabajar muy duro para terminar endeudándose, cuando la palabra de Dios dice ustedes van a comprar sin dinero. Por eso le digo, esta iglesia sí cree en la prosperidad. Esta iglesia cree en un Dios dueño del oro y de la plata. Esta iglesia cree en un Dios que bendice. Un día nos entregaron una iglesia donde el pastor se paraba con los recibos en la mano a pedir para los recibos. Y yo por dentro decía, sangre de Cristo, Dios mío, yo no quiero eso. Y si algún día tú nos vas a llamar, yo no quiero ser de ese tipo de pastor y de pastora. Por eso tú ves en tus pastores personas prósperas. Y si eso te incomoda, lo lamentamos, porque ya le dije a Dios, después de pagar esto quiero una casa gigante, porque ese es mi Dios y a ese Dios yo le creo. Amén. Creemos en un Dios de la abundancia, creemos en un Dios que prospera. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico para vosotros con su pobreza, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y a alguien le quiero hablar en esta mañana, si tu milagro es financiero, tienes que pedir a ese Dios, amén, que se hizo pobre para hacerte ¿qué? Rico. Así que tú no fuiste llamado a vivir en estrechez económica. No fuiste llamado a vivir en escasez. Si te gusta eso, si eso te agrada, hoy esa mentalidad se rompe en el nombre de Jesús. Amén. He notado algo, y es que gente que ha llegado a ese lugar con sus manos vacías, sabe, Dios la ha prosperado. Amén. Que gente que ha llegado y dicen, allá en la iglesia les quitan hasta el carro, les quitan. Yo veo acá lo contrario. Que Dios Dios le ha regalado auto mientras está acá. Que Dios da, Dios no quita. Y si Dios te pide es para darte mucho más. Amén. Dios no te va a quitar nada porque no necesita quitarte nada. Ese es mi Dios. Marcos 2, versículos 2 al 5. Aquí hay un milagro increíble. Dice, después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaún. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, diga conmigo, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. ¿Sabe? A ese nivel tiene que llegar vida plena.
Entonces Jesús comenzó a anunciarles las ¿qué? Buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Un milagro de los más creativos. Por eso digo que debemos ser insistentes, que debemos ser creativos. Está el Señor Jesús sanando y cualquiera se hubiera dado por vencido. Qué pereza, no hay ni dónde parquear, ya no hay ni dónde cuadrar el carro, ya no hay sillas, y eso lo molestan a uno que se siente ahí. Mucha gente, ¿sabes?, se da por vencida tan rápido, tan fácil. Pero ellos dicen que aunque estaba abarrotado el lugar, que no había campo en la entrada, ellos venían 4 super amigos. Yo quisiera un amigo como uno solo. Con un solo amigo como ese ya me bastaría. Y dice que vinieron y que como no había en la entrada, decidieron romper el techo. Tú tienes que ser uno de los que rompe el techo, amén. Que si por este lado no se pudo, voy a intentarlo por este en el nombre de Jesús, amén. Si no se dio, no pierdas la fe, no pierdas el ánimo. Di: en el nombre de Jesús voy a hacerlo por otro lado, pero no desistas. Dile a tu vecino: no desistas. Dice que estos 4 amigos rompieron el techo y casi que literal le cayó ahí encima de Jesús aquel paralítico que nunca en su vida había caminado. Y a mí me sorprende porque Jesús no solamente le dice eres sano, sino que le perdona sus pecados. Porque cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace un prodigio, ¿sabe? Eso es integral. Tú vas por sanidad y cuántos yo veo esos servicios de sanidades y gente que va por un milagro y por esa misma salió y ya no me volvieron a ver. Pero Dios es Dios integral. Estos amigos llevaron, ¿sabe qué?, a salvación a Jesús. Uno de los mayores milagros que podemos experimentar es cuando yo traigo a alguien a los pies de Dios, amén. Próximamente vamos a tener el día del amigo, pero seremos portadores de esperanza, amén. Seremos gente que comparte la compasión de Dios, seremos misericordiosos. Basta de venir a la iglesia solos, basta de venir gente que tiene su carro y lo trae vacío, pudiendo tener gente. Dios quiere que como estos amigos de verdad tú acerques a Jesús, tú acerques a salvación, aquel que quizás no esté como ese paralítico físicamente, pero sabes, hay gente paralizada en sus espíritus, hay gente que se está muriendo de depresión, hay gente que tiene tristeza, hay familia tuya que está esperando que solo tú los invites y los traigas a la casa de Dios, ¿sabes? Ese es el mayor milagro y tú vas a ser portador de buenas noticias, amén. Dios te va a dar la habilidad para compartir. ¿Cuántos sabían que mañana hay servicio en ese lugar? Y mañana tenemos un profeta de lujo, un profeta invitado, y tú no te vas a quedar en casa. Y mañana, ¿sabes?, cada día es una nueva oportunidad. La Biblia dice que todos los días Dios nos regala una nueva ¿qué? Misericordia. Así lo dicen, nuevas son tus misericordias cada mañana. Mañana es una nueva oportunidad para que tú tengas misericordia de alguien, para que tú traigas a la casa. No hay nada más bonito que día hablábamos de alguien, y no voy a decir el nombre para que no se las crean, pero veíamos que ha dado muchos hijos espirituales en este lugar y que están acá y que se están. Inclusive yo le preguntaba a las personas que están haciendo el prematrimonial conmigo, y yo les decía: ¿quién te trajo a la iglesia? Tal persona. Y qué bonito es cuando alguien da frutos de ese nivel, porque puede que no esté haciendo muchas cosas, pero en el cielo dice: aquel que gana alma será prosperado por Dios, amén. Y qué bonito es cuando se escuchan los nombres, cuando no llevamos un liderazgo, un nombre aún sin título, pero tú puedes traer a las personas a Dios, puedes acercarlas a Dios. Imagínense la cara de satisfacción de estas 4 personas que acercaron a ese hombre a Jesús, que iban por sanidad, pero salió su alma como liberada, amén, porque a eso nos llamó Dios. Dios dijo: yo he venido para que ustedes
Saquen de las cárceles a los oprimidos, para que sanen enfermos, para que liberen. Para eso Dios te colocó acá en la tierra, para nada más. Y si no, estaríamos perdiendo el tiempo, como lo digo yo siempre. Pero el día yo soy, y tengo claro que soy portador de buenas noticias. Qué tristeza el día que digan, no, es que la pastora me desanimó, vine por un consejo y eso, mejor dicho, me dijo todo lo contrario. Eso sería muy triste, tanto para mí como para Dios, porque vinimos a esta tierra a cumplir un propósito. Amén. Amén o no amén. Diga conmigo, soy portador de milagros. Quiero terminar con esto para orar. Mateo 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, diga conmigo, dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice que Pedro, aún sin ser discípulo, imagínense, no, a un pescador rudo, ordinario, iletrado, como dice la palabra de Dios, que no era aparentemente apto para un milagro, pero Jesús vino hacia él y le dijo, necesito un sitio donde centrarme, préstame tu barca. Y un acto bonito, un acto de humildad. Otro hubiera dicho, no, si no pesqué nada, ya me voy es para la casa, Señor, pero prestó su barca. Dile a tu vecino, préstale tu barca a Jesús y verás sobreabundancia. Dice que llevaba toda la noche trabajando, pescando, y no había obtenido nada. Él prestó su barca a Jesús. Jesús da uno de sus mejores sermones, le habla a la gente y termina, y sabe, y le dice, Pedro, ahora sí, vaya y eche la red. Y Pedro le contesta y le dice, Jesús, toda la noche lo intentamos y no, por aquí no hay pescaditos, por aquí no hay nada. Y Jesús le dice, hazlo, pero dice, mas en tu nombre, ¿ahora qué? Echaré la red. Y dice que vino tal sobreabundancia que se rompían las redes, que se volteaban las redes. Si tú le prestas tu barca a Jesús, ¿sabes? Él va a hacer milagros extraordinarios, amén. Que aunque tú digas, llevo 40 años intentándolo, llevo 20, llevo años intentándolo, por el poder, por el nombre de Jesús, será hecho si tú le crees a Dios, amén. Así que hay alguien que le tiene que creer a Dios. Hay alguien que le tiene que creer a Dios, amén. Finalmente quiero terminar con una confrontación que da Jesús a sus discípulos, y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, diga conmigo, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, diga conmigo, señales, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabe que Jesús, desde su nacimiento hasta su misma muerte,
fue acompañado de señales, milagros y prodigios. Trató de enseñárselo a los 12, pero dice que al final ellos estaban muertos del miedo y los reúne y les dice: tengo una cosa que reprocharles, su incredulidad y su dureza de corazón. Que el mismo Jesús no te reproche que no le creíste, que te tornaste, porque a veces nos tornamos duros de corazón. No creemos, como digo yo, ni en la luz eléctrica. Hoy es buen día para creerle a Jesús. Hoy es un buen día para ir por tu milagro, amén. Y dice que esos milagros en nuestros tiempos serían mayores.